Gloria a Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al precioso y glorioso Espíritu Santo de Dios. Tengamos en cuenta, hermanos, que Jesucristo nos compró a precio de sangre. La sangre que Él derramó en esa cruz, clavado sus manos, sus pies en ese madero, luego de haber recibido tantos azotes en su cuerpo, que abrieron su cuerpo hasta los huesos, y esa sangre que brotó allí en Jerusalén de su cuerpo herido, esa sangre nos redimió. Esa sangre fue el precio que Él pagó por nosotros, pero Él venció en la cruz, venció la muerte, venció la maldición, cargó con nuestros pecados y por sus heridas nosotros somos sanados. Él llevó nuestras enfermedades en la cruz. Bendito sea aquel que envió Dios, el Mesías prometido, aquel que nos redimió de toda clase de pecado y de maldades. Y tenemos la sangre de Jesucristo para que nos limpie de todo pecado y de toda maldad. Y tenemos el poder del Espíritu Santo para que nos guíe a toda verdad y justicia. Pero le voy a leer unos versículos bíblicos, queridos hermanos, en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 1 hasta el 5. Bendito sea el nombre de Jesús. Y dice así la palabra de Dios. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos, o sea, era un maestro de la ley. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre? Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Queridos hermanos, Jesús dio su vida en el madero. Cuando Él estaba predicando y vino al río Jordán donde Juan estaba bautizando, dice que Él entró a las aguas para que Juan lo bautizara. Y resulta ser que cuando Juan lo bautiza y Jesús sale de las aguas, una paloma se asienta sobre su cabeza. El Espíritu Santo en forma de paloma se asienta sobre su cabeza, y ahí se da cuenta Juan el Bautista de que este era el Cristo. Que no tenían que esperar a otro. O sea, Jesús nació del agua, bautizado, y nació por el Espíritu, bautizado en el Espíritu Santo. Y le dice a Nicodemo que si no naciere del agua y del Espíritu, no podrás ver el reino de Dios. Y no podrás entrar en el reino de Dios si tú tienes solamente un bautismo, el bautismo por las aguas. O sea que sin el bautismo del Espíritu Santo nadie puede ver el reino de Dios. El reino de Dios, queridos hermanos, está aquí presente entre nosotros. Como lo dijo Jesús: de donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estaré yo en medio de ustedes. Pero resulta ser de que nosotros debemos ser bautizados con el Espíritu Santo. En el libro de los Hechos dice Jesús: no se vayan de Jerusalén a predicar en ningún lado, hasta que yo envíe el Espíritu Santo del cielo, y serán bautizados en el Espíritu Santo. Y cuando llegó el Espíritu Santo aquel día, estando los 120 reunidos, orando y esperando la promesa que Jesús le hizo, descendió del cielo como un estruendo el Espíritu Santo. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban nuevas lenguas,
y cada uno veía en la cabeza del otro como una lengua de fuego que se metía dentro de él, y empezaron a hablar nuevas lenguas, a profetizar. Eran varias lenguas que le daba a cada uno de aquellos que estaban los 120 reunidos allí. Bendito sea el nombre de Jesús. O sea, queridos hermanos, que hoy en día no se está cumpliendo con las palabras del Señor. Y muchos creen que están en el reino de Dios. Y resulta que si no tienes el bautismo del Espíritu Santo, si no has nacido de nuevo por el Espíritu, tú no puedes ver el reino de los cielos. Y hay muchos que se llaman pastores, maestros, apóstoles, profetas, evangelistas, y no pueden ver el reino de Dios porque no han nacido de nuevo. No han sido bautizados por el Espíritu Santo. Y ellos no pueden llegar y traer una palabra que a ti te convenza con las escrituras que Dios es el Cristo. Que Dios envió a su Cristo, su ungido, el Mesías. Y dice que el Mesías vino a lo suyo, pero los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le reciben, Dios les da poder de ser hechos hijos de Dios. Pero es necesario nacer de nuevo por el agua y por el Espíritu. Nicodemo le dice, ¿cómo es posible uno siendo viejo nacer de nuevo? Y le dice Jesús, ¿cómo tú siendo maestro no sabes estas cosas? Bendito sea el nombre del Señor. Hay poder en su sangre, hay poder en el Espíritu Santo. Queridos hermanos, para que nosotros podamos ver y entrar en el reino de los cielos, tenemos que estar bautizados con el Espíritu Santo. Y hoy en día, queridos hermanos, muchos pueblos que hay sobre la tierra no está bautizado con el Espíritu Santo. ¿Por qué, queridos hermanos? ¿Por qué el Espíritu Santo no ha descendido sobre muchos de aquellos que se han creído? Porque los pastores, los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los maestros, no han podido orar por eso para que reciban el Espíritu Santo. Cuando este diácono Felipe estaba en Samaria predicando el Evangelio, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría, dice que las enfermedades se sanaban, los cojos se sanaban, los ciegos veían, los sordos oían, y los demonios huían dando grandes gritos. Pero resulta ser de que el Espíritu Santo no había descendido en ese lugar, a pesar de todas las maravillas que había hecho Dios por mano de Felipe el diácono. Entonces Pedro y Juan, cuando oyen esto, que está pasando en Samaria, que la gente estaba siendo sanada, liberada, deciden ir hasta Samaria y constatan ellos que en el Espíritu Santo no había descendido. O sea, muchas veces hay muchos pastores, mayormente pastores o apóstoles o profetas, que están llevando adelante una obra de Dios. Primeramente, ellos mismos no están nacidos de nuevo. Segundo, no tienen poder del Espíritu para traspasar el Espíritu Santo. Entonces dice que vino Pedro y Juan y juntaron a todos los que habían creído con Felipe y le pusieron las manos sobre estos, y estos comenzaron a hablar en lengua y a profetizar. Y bueno, todo lo demás, tener visiones y los dones del Espíritu Santo. O sea que el Espíritu Santo, querido hermano, lo que no entendía Nicodemo era que también por imposición de las manos, o por una oración ferviente, o porque Dios ve el corazón del creyente y derrama su Espíritu Santo, como pasó cuando Pedro fue a la casa del centurión, y estaban reunidos ahí el centurión con muchos parientes y amigos, y cuando Pedro comenzó a predicarle a Jesús,
Mire que Nicodemo había tenido una revelación. Dos ángeles se habían presentado cuando estaba Nicodemo orando. Y resulta ser de que los ángeles le dicen, haz tal cosa, haz llamar a Pedro, que Pedro venga. Entonces Pedro estaba en la azotea orando y tiene una visión. Y luego de eso viene el Espíritu Santo y le dice, 3 hombres han venido a buscarte. No dudes de ir con ellos. Y Pedro, como todos los judíos, no podían entrar en la casa de los gentiles, aunque Pedro ya había sido convertido a Jesús. Pedro tenía que seguir las directivas de Jesucristo, la ley de Jesucristo, no la ley antigua. En Gálatas dice claramente que nosotros debemos cumplir con la ley de Cristo, que es soportarnos los unos a los otros. Que aquel que tenga bien en este mundo tiene que compartirlo para que aquel que no tenga. Entonces la cuestión, querido hermano, es el bautismo del Espíritu Santo. Sin el bautismo del Espíritu Santo no podemos ver el reino de Dios. No podemos entrar en el reino y no lo podemos ver. Muchos hermanos queridos que han creído en el Señor Jesucristo no tienen el bautismo del Espíritu Santo. ¿Por qué, querido hermano? Porque no ha habido uno que predique la palabra como Pedro, y no alcanzó Pedro a predicarle todo lo que Jesús había hecho cuando descendió el Espíritu Santo sobre todo ellos y hablaban nuevas lenguas. Una de las señales principales cuando llega el bautismo del Espíritu Santo es hablar nuevas lenguas, profetizar, tener visiones y tener los dones del Espíritu Santo, repartiendo el Espíritu Santo los dones como Él quiere. Los 9 dones del Espíritu Santo se los da Dios a la iglesia, conforme al corazón de cada hombre que ha sido elegido por Dios para ser bautizado en el Espíritu Santo, y de ahí en más los dones vienen sobre cada persona. Y esto pueden ministrar en la iglesia, bendito sea Jesús, con los dones que el Espíritu Santo ha traído sobre las personas. Resulta ser que hoy en día, queridos hermanos, la gran mayoría de los hermanos que están en las iglesias no han recibido el bautismo del Espíritu Santo. Y la mayoría de los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros solamente balbucean algunas lenguas que le ha venido por impulso, por emocionalismo, y ellos creen que han sido bautizados en el Espíritu Santo. No tienen dones espirituales, no profetizan, no tienen lenguas, balbucean algunas lenguas, no tienen discernimiento de espíritu, no pueden orar por los hermanos para que estos reciban el bautismo del Espíritu Santo. Y dice el Señor que sin el bautismo del Espíritu Santo nadie puede entrar ni ver el reino de los cielos. Nosotros no tenemos un reinado aquí en la tierra. Nuestro rey y nuestro reinado está en los cielos, donde Jesús está sentado a la diestra de Dios Padre. Y ahí, queridos hermanos, cuando Dios ve el corazón de los hombres, envía a un predicador, y cuando éste va a predicar la palabra de Dios, el Espíritu Santo cae y bautiza a la congregación, bautiza a los allí congregados, conforme al corazón de cada uno de los que estén ahí oyendo la palabra de Dios, y conforme a la predicación del pastor, del apóstol, el obrero, cualquiera sea el ministerio que tengan. Entonces, cuando estos predican bajo la unción del Espíritu Santo. Y entonces ahí Dios no puede resistirse a enviar el Espíritu Santo y bautizarlos a estos, para que puedan ver el reino de Dios, para que puedan entrar en el reino de los cielos, como le dijo Jesús a Nicodemo. Si no nacieres de nuevo, por el agua y por el Espíritu, no verás el reino de Dios, ni podrás entrar en el reino de los cielos. Y hay muchos queridos hermanos que no pueden ver el reino de Dios, ni pueden entrar en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque no son nacidos
del Espíritu Santo. Solamente han visto, queridos hermanos, solamente se han bautizado en las aguas. Cuando tú te bautizas en las aguas y sube de las aguas, ahí el Espíritu Santo cae sobre tu vida. Te enseñan cómo tienes que hacer para ser bautizado en las aguas. Todos los pasos, te enseñan, te hacen un estudio bíblico. Y eso no es así, querido hermano. La Biblia no dice que nosotros debemos hacerle un estudio del Espíritu, un estudio de la Biblia para que puedan estos saber por qué se bautizan. Sino que el que creyere y tuviera el corazón dispuesto y se convirtiere, entonces el Espíritu Santo descendería sobre ellos. Pero estos le hacen un estudio bíblico los hermanos solamente para ser bautizados en las aguas. Y le hacen un estudio bíblico porque no tienen la unción del Espíritu Santo sobre sus vidas. Si no, no hace falta, querido hermano, solamente tú predicando la palabra de Dios, allí Dios, bajo la unción que tú tienes, va a descender con su Espíritu Santo. Y cuando entró Pedro a la casa de Nicodemo, dice que él comenzó a predicar a Jesucristo, y antes de que él pudiera llegar más hondo, viendo el corazón y el interés y la convicción de Nicodemo y todos los que estaban ahí, Dios envió el Espíritu Santo. Entonces Pedro dice, ¿quién puede evitarle las aguas a estos que han recibido el Espíritu Santo como lo hemos recibido nosotros? Entonces fueron bautizados por las aguas, pero primeramente Dios les había bautizado con el Espíritu Santo, porque dice que Nicodemo hacía ofrenda al pueblo judío, de tal manera que las ofrendas y la limosna y sus oraciones habían subido para memoria delante de Dios. Eso es tener un corazón, querido hermano, ansioso de Dios, y hacer la voluntad de Cristo, hacer ofrenda a los pobres. Hoy en día no se predica de la ofrenda a los pobres. Se predica que cada uno de nosotros tenemos que tener cada día más bienes materiales, que debemos buscar las cosas que están aquí en la tierra. El dinero, las riquezas, la pasión, la moda, las posiciones. A nadie se le dice de aquellos que los que tienen dinero se sientan en un lugar de la iglesia y los que son pobres se sientan al fondo. Y los que tienen dinero y alguna clase de estudios, los apuntan con el dedo y pasan a ser diáconos, pasan a ser ancianos, obreros, pastores, todo a dedo, con un estudio de la Biblia, un seminario que le dé, una enseñanza humana, ellos ya están listos para entrar. Pero eso sucede, hermanos queridos, porque el pastor o el que está al frente de una obra no tiene la unción del Espíritu Santo como la tenía Pedro, Felipe, porque Felipe tenía que servir las mesas, llevar los platos con comida a todos los hermanos que estaban reunidos para comer la comida, porque juntos, unánimes, dice que estaban allí de tal manera que ellos habían vendido todas las cosas para poder alimentarse y vivir todos juntos. Pero había casas, de tal manera que 15 o 20 personas se juntaban en esta casa y así sucesivamente, y comían juntos y tenían armonía y tenían el gozo del Espíritu Santo. Y los que servían la mesa tenían que ser llenos del Espíritu Santo, como lo era Felipe, y de sabiduría, porque bautizado en el Espíritu Santo o hablar de otra lengua y no tener sabiduría es lo mismo que nada, hermano. No puedes ver el reino de los cielos. El Espíritu Santo no te puede dar a ti palabra, no te puede dar a ti unción para que tú puedas traspasar el Espíritu Santo con la imposición de mano, como lo hicieron Pedro y Juan. Yo en muchas oportunidades he puesto mis manos sobre hermanos, inclusive sobre pastores, y estos han comenzado a hablar nuevas lenguas, como señal.
porque Dios me dijo, ve y pone la mano tal, y este recibirá el Espíritu Santo, y este hablará nuevas lenguas. Y eso es lo que hacía yo, esto es lo que hago. Pero por eso enseño esto, queridos hermanos, que muchos queridos se van a quedar cuando venga Jesús, porque no pueden ver el reino de los cielos. Y cuando venga el Espíritu Santo, dice, y dé un grito de clamor y diga, aquí viene el esposo, salid a recibirles. La parábola de las 10 vírgenes. Entonces dice que se va a levantar las 10 vírgenes que estaban durmiendo, porque es bíblico que uno duerma espiritualmente cuando está en la obra del Señor. Es bíblico, Jesús dice que estaban durmiendo todas. 5 de ellas eran prudentes y 5 eran insensatas. O sea, 5 estaban ministrando en la iglesia, 5 ministraban la palabra de Dios, 5 ministraban el bautismo del Espíritu Santo, 5 ministraban la palabra de Dios, predicaban y hacían la obra del Espíritu Santo dentro de la iglesia. Y 5 habían recibido el bautismo del Espíritu Santo, pero no hacían nada. ¿Por qué? Porque no habían recibido esa llenura del Espíritu Santo. Como dice en la Escritura, cuando metieron preso a Pedro, dice que la iglesia oraba para la liberación de Pedro. Y dice que después que habían orado, tembló la tierra donde estaban ellos, y cayó el Espíritu Santo y los llenó todo de nuevo del Espíritu Santo. Porque estos oraban en el Espíritu. Por eso podían llegar y ver el reino de Dios. Porque estos estaban orando en el Espíritu. No estaban simplemente orando, querido hermano, como yo he visto muchos apóstoles, pastores, maestros, evangelistas, profetas, que oran, hermano, y no quieren decir nada, no dicen nada, no se mueve nada cuando oran esta gente. Y resulta ser, querido hermano, que si tú has nacido de nuevo y puedes ver el reino de Dios, tienes que tener estas cualidades. Algunos de los que han sido puestos por Dios. Dios no va a poner dentro de la iglesia al que no haya nacido de nuevo y haya nacido del agua y del Espíritu y haya recibido sabiduría. Porque cuando uno nace del Espíritu, la sabiduría de Dios viene sobre nuestras vidas. Como decía Pablo, yo no vengo a predicar con palabras de humana sabiduría, sino con el poder del Espíritu Santo. Y yo no predico el Evangelio conforme a haberlo recibido de alguno de humana sabiduría, sino que el Espíritu Santo puso en mi espíritu el Evangelio que yo tengo que predicar. O sea, queridos hermanos, Pablo recibió, cuando vio al Señor, cuando el Señor lo llamó, era un asesino, perseguía a la iglesia. Pero dice que el Señor se le presentó y le dijo, Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Y cuando vio la gloria de Jesucristo, Pablo quedó ciego. Oía lo que le dijeron, pero no los podía ver. El Señor lo vio, pero cayó, como un resplandor vio. Y cayó al suelo y le dijo, ¿quién eres, Señor? ¿Qué quieres que haga? Entonces cuando Pedro se va al pueblo, el Señor Jesucristo se le revela a Ananías, un discípulo, o sea que lo ve al Señor y habla con el Señor. Y le dice, ve a tal lugar, que ahí está uno que me va a ser testigo y va a tener que padecer mucho por mi nombre. Ve y ora para que sea libre y lleno del Espíritu Santo. Entonces Ananías dice, ¿cómo? Si este está asolando la iglesia. Y ha venido hasta acá a asolarnos porque tiene poder dado por Jerusalén para venir acá. Por los 70 ancianos que dirigían allí como Nicodemo. Entonces dice, no, Señor, este me va a matar apenas me vea. Dice, tú ve y ora por él. Y Ananías fue. Y cuando Ananías le pone la mano a Pablo, se le caen las escamas de los ojos. Y le dice,
el Señor Jesucristo, a quien tú viste y a quien es nuestro Señor, te da esto, y ahí nomás recibió el bautismo del Espíritu Santo. Y luego Ananías le dice que necesitaba bautizarse con las aguas. Hay muchas veces, queridos hermanos, que uno recibe el bautismo del Espíritu Santo y después nos bautizamos en las aguas. Y al contrario, hay veces que, como el Señor Jesucristo, que cuando fue y lo bautizó Juan el Bautista, lo sumerge en las aguas y cuando sale son llenos del Espíritu Santo, son bautizados. Por eso le dice el Señor a Nicodemo, tú no puedes nacer, no puedes ver el reino de Dios si no nacieres de nuevo, por el agua y por el Espíritu. Y hay muchos que hoy en día nacieron por el agua nada más. Han sido bautizados porque los pastores, porque todos los siervos que se dicen puestos por Dios, le han convencido de que tienen que bautizarse en las aguas y tienen que hacer un estudio bíblico para poderse bautizar en las aguas. Pero esto no tienen, queridos hermanos, si esto le va con humana sabiduría a predicarle al pueblo, nunca va a descender el Espíritu Santo sobre los que están siendo ministrados por estos que no tienen la unción del Espíritu Santo. Por eso muchos hermanos están hoy, queridos hermanos, dormidos. No hacen nada en la iglesia, no ministran nada, no tienen el bautismo del Espíritu Santo, y todos los que son los líderes supuestamente de las congregaciones no pueden hacer nada porque no han nacido de nuevo, porque balbucean un par de lenguas, creen que están llenos del Espíritu Santo. Pero no es así, querido hermano. Llenura del Espíritu Santo significa hablar en lengua, profetizar, tener los dones espirituales. Bendito sea el nombre del Señor. Y son puestos por el Señor los que han de ser apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y los maestros. Dios los pone en la iglesia para que estos sean los que edifiquen un pueblo. Nosotros tenemos que edificar un pueblo conforme al Espíritu Santo nos dé la sabiduría a nosotros para que nosotros podamos transmitirle esa palabra que el Espíritu Santo pone en nuestras vidas para poder traspasarle a ustedes la enseñanza espiritual, dice, acomodando lo espiritual a lo espiritual, dice Pablo. Porque decía Pablo que él tenía la mente de Cristo y nosotros tenemos que tener la mente de Jesucristo. Si somos de Él, si hemos nacido del agua y del Espíritu. Y hoy hay muchísimos queridos hermanos que están predicando, pero se hacen sermones, lo practican, lo graban. Eso no es la unción del Espíritu Santo. Eso es enseñanza humana, de humana sabiduría, como decía Pablo. Pedro, cuando fue allí a Samaria, cuando estaba Felipe predicando, fue y abría la boca y lo hablaba a los hermanos pero comenzaron a hablar en lengua porque Pedro les ponía las manos y cada uno era bautizado por el Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. Dice que no puedes ver el reino de los cielos y hay muchos que hoy ni siquiera saben lo que es el reino de los cielos. No tienen ni idea. No tienen conocimiento espiritual de lo que es el reino de los cielos. Bendito sea el nombre de Jesucristo nuestro Señor. No tienen ninguna clase, querido hermano, de conocimiento. Por eso dice Jehová, mi pueblo perece por falta de sabiduría. La sabiduría, querido hermano, viene con el bautismo en el Espíritu Santo, la llenura, ser lleno del Espíritu Santo, cosa que usted ponga la mano sobre alguien, este enfermo se sane, el paralítico ande, se levante, el cojo camine, los ciegos vean, los sordos se escuchen. Entonces esos son los que son llenos del Espíritu Santo y son los que tienen los dones espirituales. Para poder ministrar, porque el Espíritu Santo te va a hablar, como le habló Felipe.
un ángel vino y le habló a Felipe que fuera y se hasta el camino tal y tal. Y Felipe fue hasta el camino y el Espíritu Santo dice, ahí viene un carro con un eunuco sentado sobre todos sus tesoros que había venido para adorar a Jesucristo, pero ya había pasado todo, el Señor se había ido a los cielos y este había llegado tarde. Entonces Felipe se junta al carro y comienza a predicarle el Evangelio. Y entonces el eunuco vio ahí que se convierte el Señor, vio agua, dice, ¿quién puede impedir, habiendo agua, que yo pueda ser bautizado? Entonces bajaron junto al agua y Felipe lo sumerge. De tal manera que cuando el eunuco sale de las aguas, el Espíritu de Dios había trasladado a Felipe a 240 kilómetros de allí. Y el eunuco no lo vio más y se fue gozoso. La llenura del Espíritu Santo es gozo, hermano querido. Es gozo en todas las circunstancias adversas que nosotros podamos padecer, porque los padecemos por Cristo, porque Cristo padeció por nosotros. Y dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y todo lo que yo vivo en esta carne lo vivo para la gloria del Hijo de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. O sea que es fácil decirlo al versículo bíblico, pero ¿quién practica? Solamente el que está bautizado por el Espíritu Santo, el que está lleno del Espíritu Santo, porque te va llenando continuamente el Espíritu Santo. Conforme tú vayas ministrando, conforme tú ores, entonces el Espíritu Santo te va llenando. Y la circo virgen es esa que